Bien, vamos a comenzar este Evangelio, Teología y Vida del próximo domingo, segundo domingo del tiempo de Pascua. El Evangelio, el tiempo pascual, los Evangelios son preciosos, así que espero que podamos gozarnos con este Evangelio de hoy. Nos toca el capítulo 20 de San Juan, un texto que lo conocemos un montón. Nuestro amigo Tomás, Santo Tomás, vuelve a aparecer. Vamos a escuchar el texto y después les voy a comentar algunos puntos que nos pueden ayudar en la reflexión. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraron con las puertas cerradas, por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo. Aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Bueno, lindísimo el texto con el que nos toca el próximo domingo, nos toca todos los años, nos toca el segundo domingo de Pascua, este texto de Santo Tomás. Vamos a algunos puntos, son 6 puntos que les quiero comentar de este evangelio que nos dan algunas pistas para poder profundizar en él. Lo primero que a mí por lo menos siempre me llama la atención es que los discípulos se encuentran con las puertas cerradas, ¿cierto? Es muy simbólico. Las puertas cerradas es un aislamiento del mundo. Por una parte creo que señala una comunidad que se separa del mundo, que es distinta del mundo, que vive de una forma distinta al mundo. Eso puede ser con una mirada positiva. Pero por otra parte nos habla del miedo. Ellos estaban encerrados por temor a los judíos. Y me resuena mucho esto, se los comenté creo el año pasado también. Me resuena porque hasta el día de hoy han pasado 2000 años y todavía como iglesia muchas veces vivimos con miedo. O muchas personas dentro de nuestra iglesia viven con miedo. Se lo he comentado algún domingo en la prédica que me parece que vivimos una sociedad, un sector nuestro, la sociedad en la parroquia, en que tenemos miedo de muchas cosas. Tenemos miedo a la sociedad, tenemos miedo a lo distinto, le tenemos miedo a los jóvenes, le tenemos miedo a la ciencia, le tenemos miedo... Bueno, pienso un poco también como iglesia, por eso puse esta imagen acá de Miguel Ángel, que está en el techo de la Capilla Sixtina. Cuando Miguel Ángel pinta la creación del mundo, a Dios lo pone dentro de un cerebro. Ese borde rosado tiene la forma de un cerebro. Y Miguel Ángel está anunciando lo que viene después, que será todo el periodo del racionalismo, del conocimiento científico, experiencial, que ha sido muy importante en el desarrollo de nuestra cultura. Pero la iglesia desde el principio le tuvo miedo a esto. Le tiene miedo la iglesia, le tuvo miedo a la ciencia. No supo dialogar con ella, con el modernismo pasaba lo mismo. El Vaticano II llegó tarde, después de muchos años en que la iglesia debió haber hablado de frente con la modernidad. La iglesia ha estado muchas veces también con las puertas cerradas, con las ventanas cerradas. Ahora último, lo que ha producido el tema de los escándalos nos ha llevado a encerrarnos, ¿cierto? El escándalo de los abusos. Y es una forma, bueno, que vuelve una y otra vez sobre nosotros. Le tenemos miedo a veces a las libertades,
a veces a la democracia, a la política. Le tenemos miedo también a la teología, a veces a los nuevos estudios bíblicos que se van dando y se van abriéndose estas puertas y nos da miedo perder lo que conocíamos de antes. ¿Qué le pasa a aquel que, que descubre una sociedad que es distinta? El que se encierra es aquel que los ve a todos como si fueran enemigos. Uno se tiende a refugiar como en las respuestas que daba antes, porque nos parecían seguras. Y sin duda que esa no es la forma de ser iglesia hoy. Hoy tenemos que confrontarnos con la sociedad. Tenemos valores distintos a la sociedad actual. Pero esa diferencia no nos paraliza, sino que es razón para tener un profundo diálogo con el mundo de hoy. La forma no es cerrar las puertas. Tal vez este miedo refleja que los discípulos no han tenido la experiencia del resucitado. Cuando tenemos la experiencia de Dios en nuestro corazón, la experiencia del resucitado, este lo ilumina todo. Eso es tal vez lo que está detrás. A estos discípulos les faltaba el encuentro con Cristo resucitado. Les faltaba descubrir esa nueva presencia de que el Señor estaba con ellos. En la adversidad, en la dificultad, el Señor está con ellos. Y el Señor está con nosotros hoy, con nuestra iglesia, que nos parecen tiempos difíciles. Siempre han sido tiempos difíciles. Pero el Señor siempre ha estado con nosotros. Esta presencia es muy interesante porque es una presencia de la cual ya comenzamos a hablar la semana pasada, el domingo pasado, a hablar de la resurrección del Señor. Es una presencia nueva, es una forma de presencia nueva la de Cristo. Sabemos que no es una presencia biológica, material. De hecho, cuando Jesús les dice, la paz esté con ustedes, dice, y les mostró las manos y el costado. Algunas veces hemos interpretado este mostrar las manos es como, vean que soy real, como que está mostrando su corporalidad. Pero no es así. Jesús no se encuentra con sus discípulos resucitados para hacer una apología de su corporalidad. No lo necesita. De hecho, la resurrección es otra cosa. Sabemos que no es una reanimación. La resurrección no es volver a entrar a este mundo biológico material, sino que la resurrección es el entrar en ese mundo definitivo en Dios. Y las manos y el costado van a ser muy importantes. Porque si bien nosotros hoy día reconocemos a alguien, nos cuesta más, hoy día lo reconocemos por la mirada, pero hasta hace muy poco tiempo lo reconocíamos por el rostro. Hoy día el rostro lo tenemos tapado con las mascarillas. El rostro tiene que ver con nuestra identidad. Pero en el caso de Cristo, su nueva identidad está marcada por su acción, por sus obras, por sus manos. Son los prodigios que Él hizo los que nos permiten conocerlo, reconocerlo. Se habla de la mano de Dios 3, 4 veces en el Antiguo Testamento, a veces como una amenaza, pero otras veces también como esa mano creadora de Dios. Aquí Cristo nos está mostrando un nuevo Dios que actúa en favor nuestro. Nos está mostrando el nuevo rostro de Dios, la nueva identidad de Dios a través de las manos. Son sus obras las que hablan. Y su costado también va a ser muy importante porque dice el texto bíblico de Juan que brotó sangre y agua. La sangre que es la vida. Cuando una persona derramaba sangre, lo que estaba botando era la vida. Por eso no se podía tener en la tradición judía contacto con la sangre. Te convertía en una persona impura. Tenías que purificarte para volver a entrar en el misterio de Dios porque estabas perdiendo la vida. Tuviste contacto con esa vida que se pierde. Bueno, el costado brota sangre y agua. Sangre porque es la vida de Cristo que se entrega por nosotros. Y el agua que es signo de una vida nueva en el Espíritu. Y para ser tan significativa, sobre todo en los primeros tiempos, es incorporarse a la iglesia a través del bautismo. Hay toda una teología preciosa que se desarrolla en torno al agua. Sangre y agua, las manos de Cristo, son su nueva identidad que Cristo está revelándose. ¿Qué es lo que les dice el Señor a los discípulos? Bueno, los invita, ¿cierto? Los envía para que vayan, derrama sobre ellos el Espíritu, les dice, sopló el Espíritu y los envió como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, reciban el Espíritu Santo. Él los envía al mundo para que sean continuadores de sus manos. Les muestra las manos y les dice, vayan ustedes, hagan esto, continúen esta obra mía. Eso es lo que está diciendo Cristo. Les muestra las manos para que vieran quién es Él y los envía para que nosotros seamos sus manos en el mundo de hoy. Tenemos que realizar sus obras. Tenemos que construir su reino, continuadores de su obra.
Y este espíritu que derrama sobre ellos es muy lindo porque es el mismo verbo que se utiliza en Génesis 1, en la creación del mundo. Cuando Dios sopló sobre el hombre lo sopló el espíritu, le insufló, dice el texto bíblico, el espíritu. Es el mismo verbo que se utiliza en Ezequiel, cuando dice que estaban estos huesos secos y que el espíritu sopló sobre estos huesos y recobraron la vida, se fueron reconstruyendo como vida. El hombre nuevo es lo que nos está hablando San Juan. Nosotros hemos recibido este espíritu y hace de nosotros hombres y mujeres nuevos. Es el aliento del resucitado, el que se convierte en fuente de vida para nosotros. El espíritu del Señor, de Cristo, es el que nos hace vivir como hombres y mujeres nuevos, como hombres y mujeres del reino. Tenemos el ser humano, los animales tienen cuerpo y alma. En San Pablo se deja hablar de una tercera palabra, cuerpo, alma y espíritu, dice que tenemos los seres humanos. ¿Por qué tiene alma el animal? Porque no es solamente un cuerpo, es un cuerpo animado. Pero nosotros, los seres humanos, somos cuerpos animados, pero somos cuerpos animados y también seres espirituales. Tenemos una realidad que no es biológica, que es otra vida. Eso está en nosotros. Entonces, en Cristo hemos recibido ese espíritu que nos llena de esa vida divina. Eso es parte de lo que somos. Y les dice, y les habla aquí, a quien perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quien los retengan, le quedarán retenidos. Claro, el Concilio de Trento identificó este texto con un momento en que se instaura el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Está bien, eso sí, está ahí el fundamento del sacramento, pero este texto es más que esto lo que está diciendo. Lo que está diciendo este texto, Cristo los envía a sus discípulos para que vayan a terminar con el pecado del mundo, para que lleven el reino, y el reino es lo opuesto al pecado. Vayan, lleven este espíritu y eliminen esa forma de vida que es en definitiva deshumanizante. Eliminen todo aquello que no es vida plena, que no es vida divina. Conviertan los corazones, vayan a todos los rincones y muestren esta luz nueva a la humanidad, para que vivan no como bestias, sino como hijos de Dios. A eso se refiere, vayan y eliminen el pecado, más que el perdón del pecado, vayan y venzan al pecado. Les da una gran responsabilidad frente a un mundo que es injusto, ¿cierto? Y que se hace daño. Los discípulos tienen el Espíritu Santo para poder corregir esto. Esa es la fuerza que les da. Entonces, a los discípulos les costó aceptar esto. Y reflejo de esto va a ser la figura de Tomás, ¿cierto? Que aparece en este texto. Tomás sabemos que se llama Dídimo, el gemelo y el mellizo. Lo hemos conversado en otra oportunidad. Es mellizo tuyo y es mellizo mío. Y es mellizo de los otros discípulos también. Refleja a aquellos que les cuesta un poco aceptar esta propuesta de Cristo. Y a Tomás representa aquel que busca pruebas racionales, elementos verificables de la resurrección de Cristo. Seguramente todos nosotros, son las preguntas que nos hacemos frente a la resurrección. Es interesante porque la figura de Tomás tiene que ver con aquel también que ha dejado la comunidad. Él no estaba, este domingo, él no estaba en ese encuentro, los discípulos, donde está Cristo resucitado. Es aquel que a lo mejor se ha desilusionado de la iglesia, de la comunidad. No ha abandonado a Dios, pero ha abandonado la comunidad. Ese es Tomás. Pienso estos tiempos últimos, hay tanta gente que desilusionada se ha alejado de la iglesia, sigue manteniendo una vida de oración, pero esto es importante entenderlo. Tomás, por no ser parte de la comunidad, por estar fuera de la comunidad, se perdió mucho. Tomás se perdió la experiencia del resucitado en primer lugar. Tú en tu casa puedes tener una experiencia de Dios, y está muy bien, y cultívala porque es muy valiosa y es muy profunda, pero la experiencia del resucitado es en comunidad, es con otros. Tomás se perdió el oír el saludo de Cristo, la paz esté con ustedes. Él se perdió de la palabra de Cristo. Se perdió de recibir la paz y el perdón. Se perdió la experiencia de la alegría. Dice el texto que los apóstoles se llenaron de alegría. Se perdió el recibir este espíritu. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque a veces nosotros tendemos a privatizar la fe y tendemos a pensar que es un tema individual, que es mío y solamente mío. Y lo que experimentamos realmente es que cuando es con otros, esta experiencia es fundamental, es tremenda, cambia nuestra vida.
Yo se los he comentado, se los comenté en el retiro, creo, el viernes pasado. Cuando uno hace incluso oración contemplativa, que es oración de silencio, cuando uno la hace solo, bien, hay harto esfuerzo, es difícil. Cuando uno la hace con otros, suele ir mucho mejor. Y uno dice, pero ¿cómo si es de silencio? Sí, es de silencio, pero es que en el silencio también estamos profundamente conectados entre nosotros. La experiencia no es individual. La experiencia de Cristo resucitado es con otros. Donde está la comunidad reunida, ahí está Cristo resucitado. Este texto el domingo lo dice 2 veces. Estos 2 domingos que se reúnen, ¿a qué se reúnen los apóstoles? A partir el pan, a celebrar la Eucaristía. Cuando ellos parten el pan de la Eucaristía, Jesús está con ellos. Jesús se encuentra con ellos. Tenemos la imagen como que atravesó la pared. No atravesó ninguna pared. Jesús está con ellos. No Jesús se apareció. Jesús está con ellos. Y nosotros cuando celebramos la Eucaristía, Jesús está verdaderamente con nosotros. El mismo Jesús que estuvo presente en este pasaje bíblico. ¿Qué pasa con Tomás, con nuestro amigo Tomás? ¿Cierto? Bueno, ya sabemos que el resucitado solo puede ser visto y experimentado en la comunidad. Y de una forma privilegiada en la comunidad eucarística. Hacia el año 95, que cuando se escribe este texto bíblico de San Juan, la comunidad, ya se trata de una tercera generación de cristianos, tienen dudas. Ellos quieren ver, ellos quieren tocar, quieren verificar. La fe en el resucitado pareciera ser un camino que es largo, que es fatigoso, pero el resucitado tiene una vida nueva que no se capta por los sentidos, que no se toca con las manos, ni se ve con los ojos, sino que es una vida nueva que se alcanza por la fe. Por eso Tomás va a ser tan importante en este texto de hoy. Por eso él dice que en verdad si no lo ve, si no lo toca, no cree. Bueno, resulta que, acuérdense, que si no mira y toca, si no toco sus manos, fíjense que con nuestras manos tocamos al mundo, es la acción de Cristo que está vinculada nuevamente con nosotros. Cada día, cada domingo en la Eucaristía, miramos las manos de Cristo, miramos el costado nuevamente. Es muy significativo lo que Tomás quiere, nosotros sí lo obtenemos en la participación eucarística. Se encuentra Tomás en esta Eucaristía, se encuentra con el Señor y le da uno de los nombres más importantes del Nuevo Testamento, Señor mío y Dios mío. Hay varios nombres distintos que se le daba a Dios. Es la primera vez que se le reconoce como Rey, como Señor y como Dios. Reconoce la divinidad de Cristo como ningún otro Tomás. Es la más bella profesión de fe de los evangelios, esta última de Tomás. Se le había llamado a Cristo Rabí, Maestro, Hijo de Dios, Mesías, Salvador, Profeta, Rey de los judíos. Pero aquí se le llama Dios, Señor mío y Dios mío. Señor mío es como se le llamaba al emperador de Roma. Aquí Santo Tomás nos está mostrando que Cristo es el único Rey, el único Señor, de verdad. ¿Qué sucede con Tomás una vez que Tomás toca, ¿cierto? El Señor mío y Dios mío? Nos damos cuenta que el nombre que se le da, que los milagros que hace Jesús nos hablan de algo más que simplemente un hecho maravilloso. Nos damos cuenta que los signos de Jesús, así los llama San Juan, los signos, son milagros no para impresionar a la gente, sino para demostrar la divinidad de Cristo. Termina diciendo este texto bíblico que habla de estos signos, que todos los signos que hizo Cristo no cabrían en los evangelios. Está terminando una primera terminada de este evangelio, después agrega un capítulo más, pero este es el primer fin del evangelio de San Juan. Fíjense que los milagros de Cristo, los signos de Jesús, son revelaciones sobre la identidad de Cristo. Por eso yo puse estas imágenes de acá. Cuando multiplica los panes, lo que se nos está revelando es que Jesús es el pan de la vida, pan de vida. Cuando cura a un ciego, Jesús es luz del mundo. Y cuando resucita a Lázaro, Jesús es el Señor de la vida. Esta es la identidad nueva de Cristo que se nos revela. Y Tomás va a ser importantísimo con este nombre que le da Señor mío y Dios mío,
junta, sin duda, todos estos nombres que recibe el Señor. Para terminar, cada domingo que participamos de la Eucaristía, vivimos lo mismo que vivieron los discípulos en esta oportunidad. El domingo es el día del Señor, es el día octavo, se llama así desde la antigüedad, porque comienza un tiempo nuevo. El día séptimo es el día Shabbat para el judío, pero para el cristiano el domingo, que es el día siguiente del Shabbat, comienza una nueva creación. Con este espíritu que derrama Cristo sobre nosotros, empieza el hombre nuevo, la mujer nueva, el mundo nuevo. Y bueno, cada domingo que nos reunimos a partir del pan es el domingo, el día del Señor, donde tenemos la certeza de que es Jesús que está verdaderamente presente con nosotros, el resucitado. Por eso en cada Eucaristía se une el mundo divino, el mundo de Dios, con el mundo material. Y esa es la gracia de todos los sacramentos. Tienen algo que se toca, algo que se escucha, pero que te introduce en la vida divina, en el mundo de lo divino. La paz esté con ustedes, la recibimos todos los domingos. El signo de la pasión está presente en la Eucaristía. Jesús toma el pan, lo parte, lo entrega. En definitiva, el domingo, la Eucaristía, es donde tenemos toda esta experiencia del resucitado. La misma experiencia que tienen los apóstoles, nosotros la experimentamos cada domingo en la Eucaristía y cada día que partimos el pan también. Así es que la invitación es, por supuesto, a participar de la Eucaristía de forma presencial. Bueno, hace tiempo ya que estamos retomando eso, es bueno volver a insistirlo, y sobre todo descubriendo que vamos a ir a hacer la misma experiencia que hicieron los apóstoles ese primer día de la resurrección. Vamos a estar con Cristo resucitado como una comunidad nueva. Les deseo a todos que tengan una buena semana también, pues.